familia IDS nuevamente. Estamos con un nuevo devocional en este día y quiero iniciar con una oración porque yo sé que hoy Dios nos va a hablar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Oramos, Señor, que cada oyente, que cada persona, Señor, que nos está siguiendo a través de estas redes, Señor, seas tú transmitiendo tu palabra, Señor, tocando sus corazones, Señor, y que el día de hoy tú puedas hablar a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir contigo una parte de la Escritura que nos habla de una manera muy especial. Y quisiera que escucharas o me acompañaras, si te es posible, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 33, y pongas mucha atención. Lo voy a leer. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este es un pasaje que nos habla mucho acerca de lo que vivimos como seres humanos. ¿Sabes? Como Pedro, muchas veces nos hemos sentido que nos ahogamos. Hemos pasado por circunstancias tan difíciles, tan adversas, que hemos sentido que nos estamos ahogando, que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir, cómo resolver las cosas. Sin embargo, quiero decirte algo importante y quiero resaltar un versículo en este pasaje. El versículo 30 dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Hoy en día estamos viviendo una situación, una pandemia, como muchos le llaman mundialmente, una situación en donde nos está sacando de todo lo que nosotros somos, de nuestro confort e incluso de nuestra economía, de muchas cosas. Y hemos sentido que algo está sucediendo. Sin embargo, quiero decirte algo. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo: ven, el que lo estaba llamando era Jesús. Y Pedro empezó a caminar. Había una característica en las olas y en el viento que estaba sucediendo. Había una característica. En el versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar porque era azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la noche regularmente el mar sube la marea, empiezan las olas muy fuertes y mucho más cuando hay vientos contrarios. Entonces la situación estaba diversa, había una inestabilidad. Hoy estamos viviendo una inestabilidad emocional y física. Y Pedro estaba pasando por esa situación, sin embargo Jesús le dijo: ven. Cuando Pedro salió de la barca y empezó a andar, él empezó a caminar. Y quiero decirte, todo iba bien. Todo iba bien hasta que sucedió algo. Y lo volvemos a ver en el versículo 30. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
Mis hermanos, cuando nosotros dejamos de ver nuestro enfoque, que es Jesús, cuando nosotros dejamos nuestra esperanza en todo lo que los medios nos dicen, cuando nosotros dejamos nuestra solución a todo lo que estamos escuchando, entonces, como Pedro, empezamos a tener, lo primero es miedo. Quiero preguntarte si hoy en día para ti esto que está sucediendo está causando temor en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es momento que nosotros creamos en esas promesas. ¿Sabes? Pedro estaba caminando, es algo imposible de hacer humanamente. No podemos caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó y Pedro tenía enfocada su vista, su esperanza, su todo en aquel que lo llamó, que era Jesús, entonces él caminaba. Pero cuando él empezó a escuchar, empezó a ver que algo estaba sucediendo, que los vientos eran contrarios, que era demasiado, y entonces empezó a tener temor en su corazón. Yo quiero invitarte que hoy en día, que está pasando esto que estamos viviendo, el COVID-19, muertes aquí, muertes allá, hemos escuchado cuántos índices está elevándose cada día, el contagio, una forma, otra forma, ¿sabes? Quiero recomendarte algo. Es importante hacer caso a todo lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Es bueno ser obedientes. Siempre la obediencia trae bendición. Pero es más importante que todo esto, tener nuestros ojos en Jesús, en aquel que nos ha llamado, en aquel que es el fundador del mundo, en aquel que es tu Padre Celestial. Pedro vio, al momento de ver y voltear sus ojos a otro lado que no era Jesús, entonces empezó a hundirse. Hoy en día puede pasar esto con nosotros, cuando nosotros dejamos de enfocarnos en aquel que es el dueño de todo, en aquel que solamente con dar una palabra el viento se calma, en aquel en el que tenemos nuestra esperanza completa. Pero sucedió algo importante. Dice el mismo versículo 30, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es momento de que nosotros podamos elevar nuestra voz, levantar nuestras voces y decirle: Señor, te necesito. No hay otra forma. Los medios nos dicen una cosa, pero tú eres mi salvación. Tú eres mi solución a todo lo que me acontezca. Al momento Jesús, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Jesús, mis hermanos, siempre está presto. Ahí está. Cuando nosotros clamamos a Él, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creemos en un Dios poderoso. No solamente poderoso, es el todopoderoso. Es aquel que hace las cosas grandes, y lo imposible para nosotros, para Dios es posible. No seamos como Pedro y no volteemos a ver que el viento es contrario, porque sí lo es, porque sí está pasando. Pero mi esperanza no tiene que ser en lo que me están diciendo los medios. Mi esperanza es en aquel que me dice: no temas, yo te ayudo. No yo, el creador de todo te dice: no temas, yo te ayudo. Tu esperanza, mi hermano, debe de estar ahí. Y el Señor le dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Siempre el Señor está presto para escuchar la voz de sus hijos. Y cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, Él está ahí para que inmediatamente extender tu mano y sostenerte, porque su mano es poderosa. Y después le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos dudar. Si te das cuenta, en este versículo no dice primero que el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? No, el Señor le está diciendo, el Señor primero extendió su mano para ayudarlo, para levantarlo, para sacarlo, para decirle: hey, aquí estoy. Y después le dijo: no dudes porque yo estoy aquí. Quiero terminar con esta parte que dice el versículo 32. Dice: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto va a pasar, mis hermanos.
Todo esto que estamos viviendo, esto va a pasar. Pero lo que nunca pasará es su palabra. Lo que nunca pasará son sus promesas. Porque las pruebas que vivimos hoy en día son momentáneas, son pasajeras, nos van a hacer crecer. Pero sus promesas permanecen para siempre. Hoy te invito a que no voltees a ver lo del fuerte viento, no voltees a ver las circunstancias, no temas, no haya temor en tu corazón y le creas al Señor, que es el Todopoderoso, para decirte: hey, yo te sostengo con mi mano y te levanto para salir adelante. Que hoy que está pasando todo esto, podamos ser luz a todos aquellos que necesitan una palabra de aliento y de esperanza. Dios te bendiga y creamos en sus promesas. Gracias.